Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de todos los lunes de la llave PSI. Perdón por los minutitos de demora, estaba con un problema en la camarita. Bueno, de vuelta por aquí, un gusto como siempre, a este espacio de una psicología de la complejidad, de la multiplicidad, de la diversidad, invitando a discernir, a reflexionar, a pensar, a desarrollar un pensamiento crítico. Esta es la idea. Así que sin más dilaciones voy a ir al tema de hoy, invitando como siempre a que se animen a participar. Para eso están los chats habilitados, para preguntar, para comentar, para proponer, para que debatamos. Bueno, esta es, como siempre, la propuesta de cada lunes. Bueno, hoy, si bien volvemos a esta sección de la clínica, va a ser un poco como una invitación a... Ustedes ya saben que tenemos una sección que es la de los grandes mitos. Bueno, esto sería como un poco la contracara, la desmitificación de algunas cosas. La semana pasada, quienes se sumaron al vivo habrán notado que justamente la idea iba sobre la desmitificación, en todo caso, de esto de entender o asociar el gris o los grises con la tibieza. Y hoy la desmitificación va a ir en cuanto a la muy mala prensa que viene teniendo la culpa. Entonces, ¿cómo reivindicar un poco la parte positiva, la parte buena de la culpa? Y con esto ya como voy anticipando que nos preguntemos si hay una culpa buena y si hay una culpa mala. Como así dar pie para justamente empezar a desarrollar este asunto. Bueno, primero es importante que hagamos una distinción entre el sentimiento de culpa y la culpa ontológica. O voy a decir entre la culpa adecuada y la culpa patológica. Y un poco esto que decía, hola Carlita, ¿cómo te va? Un poco esto que decía hace un ratito, que la muy mala prensa se debe a esta oscilación que solemos hacer en extremos, desde lo que era en otro tiempo el exceso de culpa religiosa a lo que es hoy la anulación de la culpa desde un exagerado narcisismo. Y convengamos que precisamente el origen de la culpa nace desde el ámbito religioso. Por lo menos así nos fue transmitida, así nos fue inculcada, por un lado, así la hemos aprendido, pero hay otra culpa que es inherente a todo ser humano, que es constitutiva. Por eso es importante hacer esta distinción. Y en términos psicológicos, por supuesto, más convenientemente hablar de responsabilidad en lugar de culpa. ¿Por qué? Porque la culpa implica esta idea de pecado, de haber sido malos, por lo que amerita un castigo. En esto se equipara lo legal, o mejor dicho, lo legal ha tomado
este proceder desde la tradición religiosa y desde el ámbito psicológico. Y como también dije que todo lo que ha sido extremado luego se va hacia el otro lado, si antes la Iglesia ostentaba el poder y era la que repartía los juicios, hoy en Occidente, que han prosperado los estados laicos y nos hemos ido hacia lo que Freud diría el más allá del placer, o sea, hacia el narcisismo y el hedonismo, hemos caído en la eliminación de la culpa, o por lo menos el intento. Y la culpa parte de un tabú, como hemos visto en la charla de Tótem y Tabú. Nietzsche justamente ubicaba la culpa en el cristianismo y es la muerte la que nos exonera. Ana María, hola, recién arranco. Recién arranca hace 5 minutitos. Arranqué haciendo esta distinción, Ana, entre una culpa buena y una culpa mala, una culpa adecuada, vamos a decir, y una patológica. Como esta muy mala prensa que ha recibido la culpa y en el sentido un poco de desmitificar esta cuestión y de reivindicar la otra arista de la culpa, es decir, la necesidad de la culpa. Y bueno, hacía referencia a este texto que también está la charla en el historial de Tótem y Tabú, donde vemos cómo la culpa parte de ese tabú y donde Nietzsche decía recién, la va a ubicar en el cristianismo y va a ser la muerte la que nos exonera de esa culpa. Por lo que vamos a vivir con sentimiento de culpa. Y para él esto equivale a una negación de la vida. Él decía que la represión de las pulsiones llevaba hacia una decadencia, hacia una autodestrucción. Por eso hablaba de recuperar lo reprimido para ir hacia el superhombre. Es decir, un hombre creativo y libre. ¿Está? Y Freud, en su coqueteo, Alex, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Abrazo también. Paz y conciencia, muchas gracias igualmente para todos y cada uno. Freud, en su coqueteo religioso, en la obra Moisés y la religión monoteísta, va a decir que cuando el niño o la niña se frustra, agrede, y como resulta inaceptable agredir a los que queremos, aparece la culpa. Y acá es la parte que me interesa puntualmente porque es donde aparece el origen neurótico de la culpa. La angustia frente a la autoridad y frente al super yo, que es esa misma autoridad internalizada. Entonces, para Freud, la culpa deviene neurosis, entendiendo la neurosis como una presentificación del pasado en forma de repetición. Pero al mismo tiempo, la represión es lo que ha originado la cultura. Vuelvo al ejemplo de Tótem y Tabú. Y paralelamente a nuestra elevación espiritual, lo que la vuelve en esos términos aceptable, o es esta parte que yo digo adecuada
de la culpa. ¿Por qué? Porque nos previene de la perversidad. Es decir, la parte patológica de la culpa es aquello que se ha vuelto crónica y generalizada. No como ley ante el desenfreno, sino como esa sensación recurrente e intrusiva, más por el debería haber hecho, típico del accionar neurótico o del pensar neurótico, mejor dicho. Ejemplo banal, no sé, ahora que estamos en esta época de verano, me tomo vacaciones y dejo una mascota sola o, no sé, o a mi mamá y tengo el temor, me siento culpable porque les pueda llegar a pasar algo. Después, si les pasa efectivamente algo, me quedo con esa carga de culpa. Bueno, esto sería, ya sea por si les puede pasar o por si les pasa. Entonces, a través de este ejemplo, la culpa puede derivar en una gama amplia de sentimientos, como puede ser la pesadumbre, que sería, como dije recién, por acción u omisión, hay un ruido interno ahí orbitando la conciencia. La angustia, que es inevitable, esto es fundamental, inevitable, por no poder deshacer el hecho, si efectivamente, volviendo al ejemplo, pasara algo, pero sí poderle dar un nuevo sentido, que bueno, de esto es lo que trata una terapia. El sentido de una terapia, bien entendida, es justamente poder darle un nuevo sentido a los hechos. La preocupación ante justamente la toma de conciencia, lo que va a aportar principio de realidad. El remordimiento, que está muy cerquita de la angustia, es una forma de autocondenarnos, pero sin esta capacidad que decía con la angustia, en el sentido de darle a la experiencia un nuevo sentido. Es decir, el remordimiento, al no poder dar este nuevo sentido, puede terminar en la melancolía, que es ese más allá de la depresión. También hay una charla sobre esto, llena de obsesión de culpa y de minusvalía. Y este aspecto del pasado presentificado, es decir, un pasado en el presente, una suerte de lamento corporizado, un infierno congelado. Y otra, en esta gama de sentimientos, otra posibilidad es, por supuesto, la alteración afectiva, en el sentido de afectación. Cuando alguien nos ataca, nos afecta y padecemos. Bueno, en este caso es una afectación hacia el propio yo, cuando somos nosotros mismos de quien parte ese ataque. ¿Estamos bien? Y en referencia al sentimiento de culpa, que este sea una vivencia afectiva no implica que solo sea un sentir, porque puede haber culpa sin sentimiento y al revés. Si bien ambas, por definición, hacen referencia a un sentimiento de daño, quiero diferenciar las dos facetas. Lo que conocemos como sentimiento de culpa es aquella conciencia del sentir que lleva aparejada una falta, que será proporcionada
cuando responde a un orden ético de valores, cuando afecta al ordenamiento propio y ajeno y genera una ruptura. En tanto, va a ser desproporcionada cuando obedece a la absolutización de reglas o mandamientos que tienen que ver más con un superyo tiránico, que es cuando genera una culpabilidad por todo. Esta diferencia me interesa dejar como bien marcada. Hay por ende, a ver si así se entiende por ahí un poco mejor, hay por ende una dimensión interna, esto que yo decía, una culpa inherente al ser humano, propia del sujeto, y una externa, que es la ley internalizada. Que esa ley, por supuesto, va a depender de la función paterna, sobre todo, psicoanalíticamente hablando. En cuanto a la efectividad de esa función paterna, ahí es donde se introduce la ley. Por lo tanto, porque ambas, por supuesto, están interrelacionadas. Esa que se va a hacer intrapsíquica depende en una primera instancia de estas funciones que por supuesto son externas, que responden a la crianza, a la construcción de ese psiquismo. Después hay toda una parte que hace a mandamientos, tanto de tipo social, religioso, cultural, etc. Por ende, vamos a tener la culpa que, vamos a decir, obtura el crecimiento personal y espiritual, que ancla en el pasado, y aquella que va a funcionar como límite ante el narcisismo. En cualquiera de los casos va a ser necesario. En el primer caso, para justamente darnos cuenta, detectar aquello que está obturando y nos permita integrarlo y despertar. Y en el segundo, una suerte de compensación por la distancia entre ese que queremos ser y quienes estamos siendo. Porque sentirnos culpables hace a un modo de ser, a la conservación, como dije, de una estructura de personalidad, como una defensa para justamente no desestructurarnos frente al daño cometido. Pretender callar esa culpa responde a una inadaptación, una inadaptación o una adaptación inauténtica cuando no queremos afrontar aquello que hicimos mal. Una suerte de apariencia doliente. De manera que la culpa, para que sea útil, tiene que ir acompañada de una confesión. Pero no una confesión en sentido religioso al sacerdote, una confesión hacia nosotros primero y hacia el otro después. Es decir, debe ser puesta en palabras para poder hacerla consciente. Si nos quedamos girando en el qué o en el por qué, nos vamos a quedar como en otra arista o en otra punta de esa dimensión patológica. Como decir la culpa de la culpa. Pero el para qué es lo que nos puede liberar.
Esto, ¿se acuerdan, como decíamos de chicos, la voz de la conciencia? Pero no, de vuelta, no como el imperativo de ese super yo, que esto sería como la voz de nuestros padres en la cabeza, no, no desde esa instancia dictatorial y cruel cuando es un super yo tiránico, sino como un llamado interno, un impulso de cambio. Por eso es por lo que al reconocimiento de la culpa sigue el arrepentimiento. La disculpa, que es el retiro de la culpa. El prefijo dis implica negación o contrariedad. Y la metanoia, que es una palabra griega que significa cambio transformador del corazón o conversión espiritual. Cuando decimos también en el lenguaje coloquial, te pido perdón de corazón. Bueno, esto no es porque sí. Tampoco el decir disculpa es porque sí. Nada en el lenguaje es porque sí. Y metanoia viene de meta, que significa más allá, y de nous, que quiere decir de la mente. Entonces es más allá de la mente. No te lo estoy pidiendo de un modo razonado, sino de un más allá, de una espiritualidad nos está hablando. Por eso, esta culpa buena, que debe ser reivindicada, es la que lleva a la verdadera transformación de la conducta y también al desarrollo espiritual. Es esta ley internalizada, más allá de las leyes escritas o de los mandamientos, los famosos mandatos, los deberes ser. Más allá del delito propiamente dicho, o de dogmas, ya sea religiosos o de los que sean, ideológicos, políticos, sociales, raciales, como quieran. Tiene algo que ver con la culpa y reparación de Freud, dice Carla. Sí, por supuesto, totalmente. Tiene todo que ver con eso. Es decir, es estructural lo que va a distinguir la forma de goce de ese sujeto. Por eso es importante esta distinción básica que yo hacía que ahora lo voy a desarrollar igual un poquito más. Una culpa sintomática típica del neurótico, que es culposo por naturaleza, y esta otra culpa como función estructuradora. Quien crea, ya me voy al otro extremo, corrido de la neurosis, quien crea que no ha hecho nada de lo que deba arrepentirse, no puede cambiar. Esto, recuerden la charla de justamente psicópatas, perversos y narcisistas. En cambio, quien reconoce sus faltas puede hacer algo con ello. Lo que hay que desprender aquí es la idea de juicio moral, de bueno, malo en términos religiosos, de premio o castigo, de condenación o de condenar a la persona por el acto. Porque ya no sabemos todos pecadores. En el sentido griego del pecado, que es amartia, que significa fallo en la meta, no dar en el blanco, o del latín peccatum, que los romanos usaban para referirse a un tropiezo o equivocación. Entonces, díganme que ser humano no falla
jamás en el blanco y que ser humano no tropieza o se equivoca. Justamente es lo que nos hace humanos y no divinos. Entonces, así entendido, hablamos de errores sin la connotación moral religiosa, y como errar es humano, pecar también. Pero se nos ha dicho, perdonar es divino, o sea, solo perdona a Dios. La frase completa en realidad es, errar es humano, perdonar es divino, rectificar es de sabios. Y no quiere decir que solo perdone Dios, sino que el hecho de perdonar nos enaltece a la grandeza de los dioses, o al menos de ciertos dioses, ¿no? Porque quienes vienen siguiendo la parte de los grandes mitos, hay algunos dioses en ciertas mitologías, sobre todo las que han llegado a esta parte del mundo, las más conocidas, que son las griegas y las romanas, tienen bastante más de demonios que de dioses. Dioses que no quisiéramos imitar. Y resignificar el mal en términos de nuestra parte sombra, diría Jung, que debe ser iluminada y transformada, no porque sea mala per se, sino en aumentar su vibración, en polarizar, en transmutar, en transformar. Porque de no integrar esa parte, ahí sí corremos el riesgo de que esa sombra nos tome y volvernos verdaderamente malos con nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de no conciliar nuestras partes negadas. Nos volvemos desintegrados, incongruentes, incoherentes, verdaderamente caóticos, porque quedamos disgregados, no pudiendo estar en paz. Y por ende, desde ese lugar, imposible generar un vínculo auténtico con un otro. Porque en primer lugar, no vamos a tener la más remota idea ni de quiénes somos, porque hay tantas partes ahí no precisamente en sintonía, en absoluta contradicción, que no vamos a saber cuál de todos esos deseos escuchar. ¿Está? Volviendo a Tótem y Tabú, yo decía ahí, Freud sitúa la culpa como consecuencia de haber matado al padre prototípico, inspirado de alguna manera por la religión, en cuanto la muerte del Hijo de Dios, que era como decir Dios mismo, Dios Padre. Bueno, esta culpa consciente como consecuencia de haber transgredido la ley, de esta ley con mayúscula, ¿no? La va a distinguir de la inconsciente neurótica, que va a ser un aspecto clave en su teoría en relación con la diferenciación de las tres grandes estructuras psíquicas: neurosis, perversión y psicosis. Entonces, desde este marco, dividió las aguas entre los que podían, por ejemplo, delinquir con sentimiento de culpa y los que no. Punto esencial para impartir sentencias desde lo legal. Y en cuanto a esa culpa neurótica, encontramos ahí estas dos dimensiones que son las que me interesa que analicemos: la sintomática
y la que podríamos llamar esencial de alguna manera, porque esta culpa esencial, que es la que aborda específicamente la teología cristiana, que Jung tomaría como un arquetipo colectivo, lo podríamos llamar si quieren el culposo, como si fuera una baraja más del tarot. Esta culpa precede, de alguna manera, a la existencia. Pensemos en el pecado original, pensemos en este mito de Tótem y Tabú. Por eso la llamo esencial. Es ancestral y es hereditaria. Nos recuerda de alguna manera de la caída en la falta de nuestro primer modelo de referencia, siguiendo la historia de los libros sagrados, no importa, porque en general todas las religiones coinciden en este punto, y como asimismo lo cuenta Freud en Tótem y Tabú. En ese pasaje de lo primitivo a la cultura. Es decir, en ese punto se establece como regla universal la prohibición del incesto. Y también esta cuestión, ya sea desde los mandamientos religiosos de no matarás, lo cual por supuesto arranca por no matarás al padre, no matarás a Dios desde lo religioso, no matarás la ley. Y a partir de haber transgredido justamente la ley, es que la ley debe ser internalizada. Y por eso la culpa como recordatorio de esta caída, de esta marca. ¿Se entiende? De modo que aún trabajando el sentimiento de culpa, no nos exime de esta culpa originaria, que viene a ser, insisto, como un recuerdo de nuestros límites y nuestra mortalidad, de que no podemos todo, de que no somos esos dioses, que se ha producido una ruptura con lo real, real con mayúscula, diría Lacan, separando lo humano de lo divino. Como la ruptura del pacto. Ahora, ¿cómo superar esa culpa humana como arquetípica? Bueno, acá tenemos que hacer otra distinción, pero no ahora de culpas, sino de disculpas. Porque está también la disculpa honesta y la disculpa deshonesta. La deshonesta es cuando asumimos, como se dice acá, borrón y cuenta nueva, que nunca será así en la medida en que no sea efectivamente un tiempo trabajado, un tiempo verdaderamente movido en el sentido de que nos obligue a movernos con él. Yo me muevo con y en el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Es asumir y cambiar una posición, cambiar mi lugar y por ende cambiar ese sentido. Es decir, a través de la comprensión del hecho, del daño causado, y poder estar, como dije hace un rato,
arrepentido de corazón es lo que efectivamente me va a poner en otro lugar. De otra manera, es solamente tiempo transcurrido sin más. Es simplemente palabrerío y una reactualización, como dije también, una reactualización del pasado en el presente, porque nada cambió. Es un como si, es un... como se dice, un farol en las partidas de cartas. Una pantomima. Y, por supuesto, esto se va a repetir las veces que sea necesario hasta que efectivamente sea un arrepentimiento real. Por eso es que tampoco sirve cuando es famosa esta cuestión de arrepentir en el ámbito religioso, arrepentirse de los pecados, como si solamente alcanzara con, bueno, sí, nada más decirlo y ya está. No, es un arrepentimiento real, trabajado, internalizado, si no, no vale nada, es humo. Por eso esto es hacia uno más que hacia el otro. Uno tiene que estar realmente convencido de esa transformación. Peor, por supuesto, es la negación o la proyección como mecanismo de defensa, o también la racionalización o la justificación. Esto es típicas frases, el otro me hizo, el mundo me hizo, por lo que ni hablar que son disculpas vacías, solo para evitar la incomodidad y sobre todo la angustia. Como decir, bueno, me saco de encima, sí, ¿querés que te diga perdón? Bueno, sí, dale, perdón, pero es solo un decir. Y la evasión, por supuesto, es otra forma muy común estos días, adicciones mediantes de todo tipo o distracciones con la máscara de la diversión o la distracción, mejor dicho, que justamente eso, desviar la atención de lo que de verdad importa, como quedar atontado en las redes sociales o los dispositivos audiovisuales, o lo que dije sobre ese más allá de la depresión, la melancolía, o su hermanastra, la ansiedad, o la autoagresión. Porque esta culpa inauténtica es una forma de autoagresión, como también lo es la culpa auténtica cuando no es trabajada. Acuérdense, lo reprimido siempre vuelve con una intensidad renovada, potenciada, porque el inconsciente no conoce el olvido y tarde o temprano nos pasa factura. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Se entiende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por ende, Alex, interesante. ¿Y qué hay de los que no sienten culpa o no la conocen, para bien o para mal, dada una patología que bloquea sus elementos de juicio? Bueno, es esto que yo decía de esa frontera entre lo que sería una estructura neurótica, que somos la mayoría, digamos, entre comillas, los sanos, y la perversión, que son los que justamente no sienten culpa. O si la sienten, por eso vean esa charla,
es cuando son descubiertos, cuando son expuestos. Esa es la única culpa que conocen. ¿Está? Entonces, acá es donde es fundamental reivindicar este sentido de la culpa, porque es lo que nos mantiene de este lado de las estructuras psíquicas. Una estructura psíquica sana. El perverso siente que justamente todo lo puede y avasalla y no siente culpa. Entonces, cuando se dice tan gratuitamente, no, la culpa, no hay que sentir, esto lo he escuchado muchísimo, no hay que sentir culpa ni lástima por nadie, ni por nada. Como si la culpa fuera una porquería que hay que erradicar del mundo. A ver, hay una culpa que sí, como dije, es negativa, es patológica, que es el ejemplo que daba de las vacaciones, sentir culpa absolutamente por todo, que es típico del neurótico, y que no es que tampoco hay que erradicarla, hay que transformarla, hay que volverla una culpa operativa, una culpa útil. ¿Cómo aplicar ahí un criterio de realidad? La lástima sí no está buena en ningún caso porque nos ubica en una suerte de superioridad moral. Pone al otro en lugar del pobrecito. Pero la culpa tiene estas dos aristas que es interesante separar. Por ende, el afrontamiento implica recorrer un viaje que es solo para valientes y caballerosos. Digo esto de caballerosos por caballerescos modales. Arrepentimiento, confesión, reparación y disculpa. Y lo muy importante en este último punto es que la disculpa puede ser o no aceptada. Por eso es fundamental el autoperdón más que el perdón del otro. Aún así, cumplamos toda esta serie de pasos de correctos modales caballerosos, nada se olvida, el inconsciente lo recuerda todo. Pero, recuerden lo que dije al comienzo, con otro significado, se resignifica el hecho. Ahí es donde puedo estar en paz con ese pasado, con ese daño causado. Es ahí donde verdaderamente queda en el pasado y avanzo, el tiempo avanza, no queda congelado. Alex, la culpa está ligada a lo que llamamos cargo de conciencia. Exactamente, ser consciente de la causa y el efecto. Exacto, exacto. Límite. Es lo que me permite reconocer, bueno, hice mal, dañé, me extralimité, me equivoqué, volviendo a esto que decía del verdadero sentido de pecar, errar. Por ende, corrijo, asumo la consecuencia, reparo el daño y sigo mi camino. Cuando este límite no está, no me importa nada ni nadie. Es esta idea de todopoderoso, de todo para mí, de egoísmo típico del perverso. Acuérdense, yo ahí daba los tres egos: egoísmo, egocentrismo y egolatría.
Entonces, bueno, aprovechando justamente este punto, el exceso va a hacer que ese sendero, ese camino, sea inviable, irreconocible, que se vuelva un imán justamente para el ególatra y para el negador. Esa es la representación en cada uno de nosotros de la caída original, del famoso mito de la caída del humano. ¿Por qué? Porque es la traición y la negación a uno mismo. La caída de Lucifer. No es solo la traición a Dios, es la traición así, a su esencia. Porque ese orgullo nos lleva a corrernos cada vez más de la realidad. Nos llena de velos de grandiosidad, de autocomplacencia. Un anesto a lo que vimos de la adoración, de autoadoración, de autoservicio. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan lo que vimos en la charla de simbología oculta, sobre todo en la de sociedades secretas? ¿Qué dice las premisas de la iglesia satanista? Adórese usted mismo, sírvase usted mismo. Es el egoísmo en su máxima expresión. Y si recuerdan la descripción que da el DSM, que es el Manual de Salud Mental más utilizado sobre justamente lo que sería el trastorno, a ver, porque en el manual no aparece descrito como psicópata o como perverso, justamente aparece referido como un patrón general de grandiosidad, como esta sensación de ser grandioso. Por supuesto que es una ilusión, pero así como en el mito de Lucifer, el perverso, el narcisista, se cree esa grandiosidad. ¿Está? Y el deprimido, ojo porque esta es una de las máscaras, en el fondo está enojado con el mundo y también es un gran egoísta. Porque no hay otra cosa mayor que su sufrimiento. El mundo le debe y debe entender su sufrimiento. El mundo lo ha hecho así. Es el mundo el que está en falta con él. Entonces, asumir la culpa en el sentido de hacernos responsables es un acto reparatorio, conciliatorio con ese mundo. Es volver a hacer las paces, el pacto entre lo humano y lo divino, entre afuera y adentro. Es asumir nuestra parte en ese entramado que nos antecede, que nos supera y del que alcanzamos a entender poco o nada. Solo así es que se detiene la cadena de repeticiones del karma, dicho en otras palabras. Y vean, con esto de jugar con las palabras, también la similitud que hay entre repetir y arrepentir. No solo porque suenen parecidas, sino porque es el mismo prefijo. Pero que en el último caso nos habla de hacer de nuevo, que no es lo mismo, porque lo que ha cambiado es nuestra conciencia, de vuelta, nuestra posición, nuestro posicionamiento. Es un ser distinto, un nuevo yo.
Y esta es la maravillosa manera que nosotros tenemos de intervenir sobre el tiempo, de cambiar el tiempo, reescribiendo permanentemente pasado, presente y futuro. Ahí es una causalidad múltiple, no solo una linealidad causa-efecto, como esto que vos decías, Alex. Es el futuro modificando el pasado y viceversa. Esto se retroalimenta. Ahí está la complejidad. De manera que quien renuncia a esta parte legítima de la culpa, renuncia a su crecimiento personal y espiritual, a liberarse de la repetición. La necesidad de ser perdonados le da al ofendido un poder sobre nosotros. Esto es cierto, que de no otorgarlo, encubre una forma de venganza. Y esto escapa a nuestro control y sobre lo que vamos a tener que hacer también un trabajo para que ese perdón no sea dado por la vía espiritual, sino lo es desde ese otro que ha quedado resentido. Porque a veces pasa esto de que uno sigue todos los pasos y el otro no nos quiere perdonar y está en su derecho. Pero bueno, que se quede con su resentimiento y nosotros sí tenemos que obtener, como decir, esa gracia que si no la da puntualmente la persona, bueno, habrá que pedirla a nivel espiritual y también aceptarla. En síntesis, quiero dejar bien en claro este tema de que hay una culpa que podemos definir como sinónimo de salud y otra como sinónimo de patología. Lo que sucede es que hoy, con la caída de las religiones, se han mezclado ambas dimensiones y se la ha reducido a una sola, que es esta suerte de moralización, de sexualización, cuando en realidad estamos hablando de una función psíquica central, porque no nos olvidemos de vuelta que la culpa es la que nos salva de la perversión. Los perversos son los que no sienten culpa. De modo que no entendamos como culpa solamente a ese super yo torturador e insoportable, sino como este mecanismo para vivir en paz si hablamos de esta dimensión sana. Fíjense lo paradójico, porque uno asocia la culpa con este tema, por eso puse esa imagen en el flyer, como esta carga que uno arrastra, como esta cuestión insufrible. Bueno, no. La parte sana nos da paz, justamente. El neurótico de por sí es un cobarde y un culposo, pero es eso mismo lo que le permite salvarse de la perversión. Acuérdense, Freud decía, el perverso lleva al acto lo que el neurótico fantasea. Y el neurótico entra en ese bucle donde después se siente culposo por haber fantaseado, más allá que no lo lleve al acto. Entonces, así la culpa va a funcionar como ese instrumento que se diferencia de la culpa sintomática. Lacan diría que tenemos una culpa obturadora y una obligatoria. La primera etapa es resistencial, viene a ser una formación sustitutiva, que es como Freud define al síntoma. Esta es la que tiene la mala prensa, la que hay que trabajar y la que hay que integrar y se confunde con la otra, que es una culpa obligatoria porque obliga, y sigo jugando con las palabras,
porque el origen etimológico de la palabra obligar viene del latín obligare, que es un verbo compuesto por el prefijo ob y el verbo ligare. Ob significa contra y ligare, atar, unir. Entonces, obligar significa mover e impulsar a alguien o hacer que cumpla algo, compeler, ligar. Y religión viene de religare, que es religar, o sea, reunir. Pero esta fue justamente la culpa demonizada a raíz de los excesos religiosos, especialmente con la sexualidad, con el goce. Y como somos, insisto, animalitos de extremos, nos vamos cíclicamente de una punta a la otra, de tiempos reprimidos a tiempos perversos. Esta culpa bien entendida es conductora, su función es la del nombre del padre lacaniano, es función de ley paterna, funciona como límite frente al goce extravagante femenino, o mejor dicho, de la madre. Y desde este lugar sirve como apertura al crecimiento espiritual. Va a ser como lo representa Lacan, el palo en la boca del cocodrilo, que viene a ser la metáfora del deseo voraz de la madre, o ese debate entre el podés todo lo que querés, típico de nuestros tiempos, y el borramiento de todo rastro de culpa a un freno que nos permita entender que el poder implica hacernos responsables, fijando límites y sosteniendo esta dimensión sana de la culpa que nos mantiene del lado neurótico. ¿Estamos? Entonces, en conclusión, una cosa es esta culpa instrumental, estructurante, operativa e inevitable, que nos define neuróticos, y otra es sentirme culpable absolutamente por todo, haga, no haga, que es enfermiza e inútil si no es transformada. La gran diferencia es que por definición somos sufrientes. Entonces, pretender eliminar la culpa es una estafa, es una ilusión más, es un engaño. El desafío desde Lacan es que si el sufrimiento es condición que no puede eliminarse del ser humano, lo que sí tenemos como margen de libertad es hacer algo distinto con eso que causa sufrimiento. Hacer algo con nuestros síntomas, saber jugar nuestras vidas. Esto es lo clave. Y dejar bien en claro que en psicología no hablamos de culpa, sino de responsabilidad. Porque culpa, vuelvo, remite al terreno jurídico cuando hubo un delito, como por ejemplo la violencia, o al religioso porque hablamos de un juicio moral que amerita un castigo, una condena. En tanto, la responsabilidad nos equipara a todos en el sentido de sujetos que no pueden evitar equivocarse, sin que esto equivalga a un juicio de tipo moral, porque no somos sacerdotes, y
mientras hablemos de este lado neurótico, es que la terapia nos anima a revisarnos para dejar de repetir nuestros errores y hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones, para poder ser capaces de anticiparnos a las consecuencias, poder ver antes lo que puede pasar si sobrepaso los límites. ¿Qué es lo que va a diferenciar justamente una posición adulta de una infantil? ¿Qué es lo que le decimos a los chicos? Bueno, uno entiende cuando un chico, justamente por estar probando sus y los límites, es que se excede. Bueno, uno entiende ahí que, bueno, está aprendiendo, es chico, ya va a aprender a anticipar la consecuencia a raíz de la experiencia. El problema es cuando esto pasa siendo adultos y repetimos y repetimos y repetimos. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Bueno, ya saben, igual que pueden dejar comentarios por fuera del vivo, así como proponer los temas que ustedes quieran que les interese, porque yo traigo esta cuestión así como traje la semana pasada. Alex, la narrativa de los más media, redes sociales, incentivan la disolución de la culpa y exacerban la falta de empatía. Por ende, anula el cargo de conciencia, las masas globales están atrapadas. Sí, totalmente. Por eso, justamente lo que vos traes, así como la semana pasada quería hacer esta distinción de el gris como no sinónimo de tibieza o de blandura, esto, volver a reivindicar la culpa, esta parte de la culpa, porque se nos está continuamente ahora bajando esta línea de no te sientas culpable, la culpa es una porquería, es un sentimiento que debe ser borrado del mapa, y no, porque la culpa justamente es estructurante, hay una parte sana y necesaria. Lo que pasa es que está todo este discurso de, no, vos hacé lo que quieras, hacé la tuya, podés todo lo que quieras, no hay límites. Y es un discurso muy perverso el que se está dando. Por eso lo veo más que necesario. ¿Está? Pero sí, totalmente va por ahí la cuestión. Y donde hay muchos otros mensajes que prácticamente es, no pienses, búscalo en Google, como si fuera una suerte de oráculo, y donde es justamente fomentar una idiotización y un facilismo a todo nivel. ¿Está? Bueno, será hasta la semana que viene, mismo horario como siempre, con otro tema que puede ser uno que yo les proponga o el que ustedes quieran. Para eso también es el espacio, esa es la idea básica del espacio. Lúcido, bueno, extrañé el arbolito de Fonsi. Sí, bueno, ya está, ya cumplió su ciclo. Pero bueno, ya volverá. Gracias Ana María, gracias Alex, gracias Carla. Bueno, y será como dije, hasta el lunes que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.